agradecimiento general a todos los que vinieron, pero en primer lugar a los feriantes, que sin ellos no hubiese sido posible esta feria. A todos ustedes por participar. Desde ya decirles que los esperamos el año que viene. En esta, lo que fue la primera feria del libro feminista, estamos orgullosísimas de este evento, así que gracias infinitas por haber sido parte de esto que recién arranca. Bueno, 4 groses aquí a mi lado, vamos a presentarlos y va a arrancar el panel central. Disculpas si no se escucha bien, pero somos muchísimos. Bien, me voy a sentar. Tenemos en primer lugar a Dora Barrancos, activista e investigadora de CONICET. Dora ha sido directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y publicó libros fundamentales sobre historia argentina desde una perspectiva feminista, como Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, Mujeres entre la casa y la plaza, y editó por Biblos Moralidades y comportamientos sexuales en Argentina entre 1880 y 2011. Después tenemos a Sasa Testa, un aplauso. Sasa es activista e investigador queer, profesor de castellano, literatura y latín, cursa la maestría en estudios y políticas de género en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y este año publicó Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades, y en 2016 La existencia de la mocha celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa, editado por La Mariposa y la Iguana. Muchas gracias. También nos acompaña, y es un placer, Lux Moreno. Profesora en Educación Superior y Media en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, especializada en el programa de actualización en comunicación de géneros y sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, activista gorda y por la diversidad corporal, autora de Gorda Vanidosa de Ariel Editorial. Y por último tenemos a Luciana Pecker. Luciana es periodista, hace 2 décadas es parte del suplemento feminista Las 12 de Página 12, trabaja en Radio Nacional y Rock Nacional y escribió para diversas revistas. En televisión participó de Canal 26 y CN23. Es autora de los libros La Revolución de las Mujeres, Mujeres Ferroviarias y Putita Golosa. Recibió, entre otros, los premios Lola Mora, Juana Manso por su trayectoria periodística. Un aplauso para Luciana. Bueno, desde ya agradecerles otra vez. No le quito más tiempo a este panel de lujo que tenemos acá. Gracias a ustedes por ser parte. Dora, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por habernos invitado. La verdad es que primero es muy conmovedor estar acá rodeada de esta gente tan bella, tan impenitente, tan zarpada, tan desbordada y tan golosa en el deseo. Así que muchísimas gracias. Tengo pocas cosas para decir porque la verdad es que lo digo de veras. Me parece que acá hay una renovación notable de la bibliografía. Nos han pedido que nos centremos en la cuestión del cuerpo, cómo hemos transitado desde el punto de vista de nuestro quehacer como escriturario, ¿no? Pero quisiera decirle algo. Es un acontecimiento, esta feria es un acontecimiento, pero esta feria no sería ese acontecimiento sin esta larga marcha de la edición nativa de tantos textos que nos conciernen. Esto es extraordinario. Y la verdad es que pienso a 25 años atrás, 30, cuando yo volví del exilio empecé a escribir, buscar una editorial era un problema. Además que había que arremangarse y pagar
porque era extraordinariamente desertizado el interés por estos temas en nuestro país. Hemos ganado mucho y la verdad hay que festejar que no sea ya necesario para una buena relación con, yo diría, con un buen tópico queer, con un buen tópico de amena disidencia, recoger solamente lo que viene de afuera. Y yo quiero decirles con esto que esto no permite, desde mi perspectiva, abdicar de los textos que han sido tan formidables, construidos por la larga saga del feminismo herético. Ha habido feminismos de todas las condiciones y siempre ha habido un feminismo herético. Y ahora evidentemente coagula con mucha mayor densidad. Estábamos frente a una densidad digamos, del erotismo, pero de lo herético de manera, yo diría, muy, muy subrayada. Y ahora vamos a las cosas. La verdad es que, como nos han perdido un cierto trazo autobiográfico, yo voy a recordar algo. Cuando trabajé el anarquismo en la Argentina, uno de los capítulos de esa investigación, es decir, uno de los temas de la investigación que coaguló, tuvo la forma de un capítulo, fue lo que para mi gusto, y creo que no ha sido desmentido, fue las primeras locuciones abiertas acerca del amor libre, ciertas sexualidades tocadas, obviamente todavía casi en tono hermético, pero dichas por las cuencas anarquistas en este país. Fueron las y los anarquistas los que situaron una verbalización, un lenguaje que efectivamente se insinuaba como disruptor en esta sociedad pacata. Me refiero a 1900, 1910, por supuesto, 1915. Un célebre entredicho acerca del amor libre y comentarios acerca de un texto que, bueno, que hoy ha sido muy visitado, de Roberto de las Carreras, que era un señor que vivía en Uruguay, medio libertario, medio bon vivant, que escribió un texto que se llamaba Interviews voluptuosos. ¿Saben el escándalo que era la voluptuosidad de aquellos interviews? Donde había escenas más o menos picantes que mordían las sexualidades. Ojo, había un cierto disparar en un sentido, a ver, ¿cómo decirlo? Podía haber una transgresión mayor si se abría un poco más la puerta de don Roberto de las Carreras. Eso fue un escándalo, pero bueno, eran los anarquistas las que les encantaba este debate público, que efectivamente era épaté bourgeois de veras. Llegaban al extremo de esto. Últimamente hemos reeditado, digo hemos porque la querida Universidad de Quilmes reeditó La Voz de la Mujer. Y ese es un periódico 1896, anarquista, pero también muy interesante. Uno vuelve sobre eso y se da cuenta de que ahí hay una mordida sagaz, porque inclusive el tipo de lenguaje que después es autocensurado, ¿no? Que usa La Voz de la Mujer llama la atención. 1896. Después se censura. No se puede decir las mismas cosas. Además, por ejemplo, digamos, la relación, el coito anal es visto como, por ahí dice, cierto fraude. ¿No? Cierto fraude. Bueno, de modo que para mí fue muy inspirador encontrar a esa vieja cuenca que asomaba a la osadía, que hacía, imagínense, esa Argentina de inicios del siglo XX, ¿no? Moderna ma non troppo, moderna hasta ahí. Y luego, obviamente, ya me voy a referir, ya creo que me comí los 15 minutos, voy a referirles a que de manera más reciente, obviamente he sido muy cómplice de volver a relatar cómo fue el movimiento de la diáspora de la sexualidad en la Argentina. Tuve la suerte de que me pidieran un trabajo para una revista centroamericana muy linda, muy buena revista. Y hice un dossier
mostrando cómo había sido el diferencial de los movimientos en torno a las diferentes agencias en torno de derechos, las mayores dificultades que había tenido las últimas levas, que son las personas trans, las personas travestis en la Argentina, sus dificultades para sacar finalmente las manos de un reconocimiento propio, las dificultades que hubo dentro del feminismo en la Argentina. Estoy hablando de algo de menos de 20 años atrás, las dificultades para reconocer como feministas a las activistas travestis y trans. Parece cosa del siglo XIX. Entonces, me parece que también pude hacer la saga de lo que fue la dificultad, hablemos de algo, las dificultades iniciales, recuperar la democracia, 35 años, no es poca cosa, hay algo que celebrar. Ya conquistaremos cosas mejores, pero quiero decir, las dificultades en el reverbero, en la regerminación que tuvo el feminismo después de la dictadura, bueno, las dificultades de opacidad inclusive de la membresía lesbiana de tantos movimientos de mujeres, en donde de esto mejor no hablemos en público, de esto había una cuestión sinuosa, todavía había una situación notable, porque así son las cosas. Había unas dificultades para hablarse con el nombre propio. No digo que en todos los movimientos fuera así, pero fue más o menos constante. Y esto que yo creo que sí, en las primeras manifestaciones ya hubo grupos de compañeras lesbianas que asomaron, estoy hablando del 85, 86, pero con mucha dificultad, digamos. Obviamente la dificultad se amplió con relación después a las personas trans, pero bueno, nadie es perfecto, como ven, ¿no? Nadie es perfecto. Pero estamos en una situación completamente diferente, creo que eso es lo que hay que conmemorar. Hay una franquía extraordinaria, ya no se puede ponerle la manito al sol, y lo que sí quisiera conmemorar es que en estas franquías extraordinarias que ha habido, además, una circunstancia en la Argentina que efectivamente fue inédita con relación a América Latina y a muchos países de Occidente. Nuestra ley de identidad de género fue pionerísima. Ahí hay una circunstancia que todavía no alcanzamos a verla de manera en su acontecimentalidad, me salió. ¿Saben por qué? Porque la ley de identidad de género significó que se doblara completamente, nada menos que el arquetipo del orden jurídico. Eso es extraordinario. Y siempre diré lo mismo, menos mal que los derechos humanos no se pueden plebiscitar. De ahí que soy contrario a cualquier movilización que diga que, por ejemplo, el aborto tiene que ser plebiscitado. No admitamos, no se puede. Es un derecho de base, es un derecho humano fundamental. Los derechos humanos no se pueden plebiscitar. Entonces voy a recordar, para ir cerrando, algo, ¿no? Siempre lo tengo como una circunstancia fantasmática, que menos mal que es, insisto en decirles, no se puede plebiscitar. ¿Ustedes se imaginan el haber plebiscitado la ley de identidad de género? Por eso es extraordinario lo que ocurrió. Fue una ruptura del orden jurídico. Bueno, debemos agradecer que hubo una representación parlamentaria que en ese momento estuvo a la altura de la historia, y efectivamente siempre decíamos con algunas compañeros, decíamos, ni saben algunos lo que votaron felizmente, ¿no? Felizmente no saben el barullo que han armado. Es extraordinario, tuvieron un momento de cierta confusión.
Y yo creo que fue el precipitado. Vino la ley de matrimonio igualitario y después ya, bueno, ya estábamos, ¿no? Ahora, porque es tan revelador lo que va a ocurrir. Y por último, decirles que sí, que tenemos un compromiso vivo, activo, existencial, que pondera la necesaria vida, existencia, amor, deseo de las otredades. Y para terminar, decirles que últimamente, con más insistencia, recuerdo un momento precioso de Virginia Woolf en un cuarto propio. Ese momento precioso de Virginia Woolf en un cuarto propio, que es un libro de cabecera, ¿no? Tiene que ser un libro de cabecera, lo mismo que Tres Guineas. Virginia Woolf, en un momento determinado, ella estuvo acoplada y no al feminismo. Ella orilló, pero no. Y tengo un minuto, voy a contar. En la época había una cierta rectitud también feminista. Había un normativo edificante feminista en la época. De erotismo ni hablar, de sexualidad libre, más o nada. Entonces, había una poeta inglesa, amiga de Virginia, y cuando alguna vez le preguntaron, creo que esto tiene que ver en 1902, 1903, antes de 1910, le preguntaron a esta figura inglesa, bueno, se había sacado un lastre tremendo de un patriarcado brutal familiar inglés, y entonces le preguntaron si iba a adherir al feminismo y ella dijo, Dios me libre, no salí de las garras del patriarcado para entrar en la rectitud del feminismo, porque obviamente había algunas cuestiones normativas edificantes, ¿no? No podemos dejar de pensar, junto con la bizarría, la osadía, las rupturas que produjeron nuestras tatarabuelas, también había un quantum de mucho pacatismo, y en fin. Y entonces vuelvo sobre Virginia Woolf, a quien obviamente también, ¿no? Ella tiene algo con respecto a la queja del feminismo, etcétera, pero no porque ella ha sido una prodigiosa artífice, intérprete del patriarcado inglés, sobre todo, es algo extraordinario, pero en un momento determinado, he ahí el conjuro, por lo cual podemos interpretar a toda Virginia Woolf. Ella dice, habrá un momento, el porvenir está abierto, en fin, habrá tantas transformaciones que alguna vez la humanidad, derrotado el patriarcado, este es un supuesto, ¿no? Derrotados las fuentes sustantivas autoritarias acerca de cómo son nuestros cuerpos, cómo deben ser nuestras obediencias, etcétera, etcétera, cómo es la articulación del sentido que hoy, obviamente en aquella época le llamamos géneros, las admoniciones generizadas que había en aquel momento, etcétera. A Virginia Woolf me permiten decir, habrá un momento en que todo esto se extinguirá. Y no será necesario, dice ella, esgrimir la lettre féminine. No será necesario hablar de una tal identidad. El mundo será andrógino. Y yo creo que no se asusten algunas gentes que están muy, a veces, aterradas respecto, la reproducción humana va a seguir, etcétera, etcétera. No hay que preocuparse, no va a haber ninguna situación de riesgo de infertilidad o de infecundidad o de estas cuestiones. Así que lo que hay que hacer es desarmarse. Hay muchísima gente que finalmente se encuentra con el deseo, felizmente, antes de que venga la noche. Así que mejor es que tengamos mucha luz, mucho resplandor, mucho amanecer, y bueno, y por una vida efectivamente democrática, plena, auténtica, antipatriarcal, antiautoritaria, antifascista en este país. Bueno, nada, esto es fantástico lo que está pasando. Seguimos acá con otra presentación maravillosa. Sasa Testa, es tu turno.
Aquí te dejo con el público. ¡Wow! ¡Cuánta gente! ¡Qué nervios! Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias por estar. En segundo lugar, muchas gracias a la convocatoria. Me parece un hito que haya una primera feria internacional del libro feminista, un hito que también va de la mano con el primer encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans y por supuesto personas no binarias. Y me parece que es un hito también porque estamos atravesando un momento en el cual no solo nos estamos cuestionando el binarismo de género, un binarismo que de por sí es dicotómico. Cuando hablo de binarismo dicotómico estoy hablando de que una categoría no presupone a la otra, es decir, son mutuamente excluyentes. O se es hombre o se es mujer, ¿no? Entonces, me parece que no es casual el surgimiento de un evento como este, en el contexto en donde también se está dando una quizás incipiente lucha por, digamos, la visibilización del lenguaje inclusivo, ¿no? Y sobre este punto, y dado que lo que en este caso nos está convocando a todos, a todas y a todes son los libros, a mí me interesa quizás recordar que, digamos, nuestra tradición epistemológica es una tradición profundamente occidentalista y fue de hecho, si me equivoco me pueden corregir, Aristóteles en la Poética quien dividió a los géneros literarios en dos, no casualmente binarios también y dicotómicos, los altos y los bajos, y sobre esa división también digamos, se sostuvo un canon de la literatura occidental que fue sostenido, valga la redundancia, por una institución de carácter patriarcal que por supuesto ha dejado en un carácter de abyección las literaturas femeninas y hoy en día nos estamos hablando de las literaturas sexodisidentes, ¿no? Por lo tanto, me parece importante rescatar o visibilizar esta cuestión para poder ver cómo operan los mecanismos de poder que hacen que unas literaturas, entre comillas, valgan más que otras, ¿no? Y que esto también responde a una tradición de pensamiento binario occidental. Digo, fue el mismo Aristóteles quien hablaba de la lógica de sujetos y predicados, ¿no? Inclusive Ferdinand de Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure, que nos hablaba de que el signo es una entidad biunívoca compuesta por un significado y un significante, dentro de su lógica binaria cometió algo muy interesante, que es decir que la lengua evoluciona, ¿no? Más allá del término darwiniano, sincrónica y diacrónicamente, una posición que después es adoptada por la Real Academia Española, a quien no le debemos absolutamente nada, ¿no? A quien no le debemos absolutamente nada, pero es esta misma institución la que, sosteniendo el paradigma saussuriano, dice que la lengua evoluciona en su uso. Y es la misma institución que está desconociendo esta evolución en su uso con un sesgo profundamente político y con unas intencionalidades de seguir conservando un poder hegemónico de carácter patriarcal que viene, me parece a mí, a poner en el tapete dos cuestiones. En primer lugar, y retomando la tradición helénica, que los productores de conocimiento eran los androi, el andros, el varón blanco, de élite, ¿sí? Hola. Era quien podía producir conocimiento y era además quien detentaba la ciudadanía, no así las mujeres, no así los niños, niñas y niñas y por supuesto de ninguna manera los esclavos, ¿no? Y por otro lado viene a poner en tapete
lo que ya Antonio de Nebrija dijo en 1492 en la gramática de la lengua castellana: la lengua es amiga del imperio, ¿no? Sobre esta base de que la lengua es amiga del imperio se han fundado unos hábitos lingüísticos que han sabido perpetuar en el poder a determinadas corporalidades, a determinadas identidades, sobre texto de que el masculino plural nos incluye a todos, a todas y a todes. La realidad es que esto no pasa, y la realidad es que sobre ese plural masculino también han quedado por debajo las literaturas de mujeres, y también han quedado por debajo las literaturas de las otras identidades de la disidencia, ¿no? Por eso me parece que, en primer lugar, no es casual que nos estemos congregando todos, todas y todes acá, porque evidentemente nos está moviendo una misma inquietud y nos está moviendo el mismo deseo. Y como dijo Deleuze, el deseo es potencia, entonces qué bueno que estemos acá reunidos para potenciarnos. Y en segundo lugar, a mí lo que me interesa destacar también es que nosotros nos decimos que somos hispanoparlantes y que nuestra lengua es una lengua romance porque dicen, me pueden corregir si me equivoco, nuestra lengua desciende del latín, ¿no? Pero hete aquí dos cosas: que las invasiones de los pueblos romanos se dieron en el 218 a.C., pero antes de la llegada de los romanos ya había pueblos prerromanos habitando la península ibérica, que después, en el siglo V después de Cristo, llegaron las invasiones bárbaras, y que después, en el 711 después de Cristo, llegaron las invasiones árabes, que fueron, culminadas en 1492, cuando terminó la Reconquista, que es el mismo momento histórico en el que nace la gramática de Nebrija y empieza el periodo de conquista y de expropiación de nuestras tierras a nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, digo, nuestra lengua entonces, que parece ser romance porque desciende del latín, no lo es tal, ¿no? Y por otro lado, si vamos a sostener que nuestra lengua es romance porque desciende del latín, el latín tenía 3 géneros: el masculino, el femenino y el neutro. Nuestra lengua romance, hija del latín, solo rescata el masculino plural como masculino que nos incluye en teoría a todos, a todas y a todes. Finalmente, nuestra lengua es sexista y además es profundamente masculinista, con lo cual podríamos sentarnos con la Real Academia Española, a quien no le debemos absolutamente nada, a decirle algo de todo esto. Y yo creo que nos divertiríamos bastante, ¿no? Por otro lado, pienso, ¿no? En qué importante es también poder visibilizar esto desde una perspectiva transfeminista, ¿no? Y me interesa rescatar este término también para poder visibilizar estas otras construcciones identitarias que, sin desconocer las luchas políticas del feminismo tradicional, hoy en día están abonando y están complejizando las formas de pensar y están creando nuevas autoridades epistemológicas a las cuales es necesario rescatar y dar voz, ¿no? Del mismo modo, también, hace un tiempo, les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo estuve participando en un congreso internacional de ginecología infanto-juvenil y fue la primera vez en la historia de ese congreso que una persona no binaria se encontraba ahí. Y este aquí que se habló también del lenguaje inclusivo y de la necesidad de poder terminar de romper con el paradigma del modelo médico hegemónico, un modelo médico que también ha sabido, a través de un discurso profundamente cisexista y profundamente patriarcal, patologizar a determinadas corporalidades y hacer valer más en un mercado lingüístico a ciertos cuerpos en detrimento de otros. Pero este aquí que, y esto es lo interesante porque UNE nunca termina de pensar sin una otra persona, que una persona hipoacústica creo que era, me dijo:
a mí el lenguaje inclusivo me remolesta porque me cuesta pronunciarlo. Entonces, mi invitación es a que entre todos, todas y todes podamos sentarnos y generar alianza para poder visibilizar que lo que hay que cuestionar, a lo que hay que contra lo que hay que batallar y a quien hay que ver como aquello que ha sabido violentarnos tantas veces, ¿no? Es el patriarcado, por un lado, y es, por supuesto, la Iglesia Católica por otro, ¿no? Hay que separar a la Iglesia del Estado, ya. Y bueno, creo que me quedan 3 minutos. Bueno, como para cerrar, por ahí mi exposición no fue tan ordenada como la de Dora, así me va la cabeza. Nada, me parece que está bueno que hoy nos encontremos todos acá para poder pensarnos, repensarnos y descubrirnos. Más que nada de manera mancomunada, para poder verdaderamente hacer caer el patriarcado, ¿no? Necesitamos estar unidos, unidas y unides en esto para poder hacer caer el patriarcado, que es lo que queremos todos, todas y todes, ¿no? Para poder tener vidas un poco más vivibles, ¿no? Esto que Judith Butler trabaja en Marcos de Guerra, Vidas Lloradas, donde se plantea que parece ser que hay cuerpos que merecen ser llorados y otros que no, y cómo en nombre de la paz se terminan haciendo guerras que terminan acabando con vidas. Que invisibilizan a los cuerpos disidentes, hay que hacerlo, hay que enunciar. Yo soy activista gorda y estoy acá intervenida con un bypass gástrico. Y vengo a hablar un poco, de esto, de mi experiencia personal como activista gorda, que es, ¿no? La comidilla del edificio donde las señoras del edificio tienen como orden del día del consorcio hablar de la gorda del segundo A que bajó de peso. La gorda del segundo A es atacada una y otra vez por las señoras del consorcio para ser felicitada y en una ocasión muy tremenda viene Olga del primero B. Viene Olga a decirme, yo quiero decirte algo. ¿Qué, Olga? ¿Qué pasó? Yo creo que ahora sos más feliz, perdóname que te lo diga. Supuestamente ahora soy más feliz porque bajé de peso. Sí, Olga, no. Estoy más feliz porque me sacaron el drenaje que tenía del estómago cyborg que tengo ahora. Y es mucho más complejo. Me ardía mucho, Olga, el drenaje ese del orto. Pero bueno, nada. Por un lado esto, soy una orillera. Me gusta mucho ese término, soy orillera. Soy una gorda orillera. Gorda puta y orillera. Y el tema es así, una gorda muy golosa, una gorda que desafía un poco al deseo y que quiere también como traerles esta otra cosa que veníamos hablando un poco acá en la mesa de cómo pensarnos en un sistema, en un mercado de consumo que ha transformado nuestros cuerpos en mercancías, donde hemos sido transformados en plataformas de consumo, porque ahora vamos a hacer un ejercicio todos juntos, que es, quiero que levanten la mano aquellos que hayan usado esta feliz afirmación. Qué linda que estás, qué flaca que estás. Quiero ver las manos, Quiero ver las manos. Otra cosa, ahora quiero ver las manos bien levantadas por aquellos que han leído, han mirado, como dicen los fenomenólogos, que a mí tanto me gustan, ¿no? Porque volver al cuerpo propio es un ejercicio existenciario muy fuerte y muy complejo, ¿no? En esta sociedad donde todo el tiempo nos están diciendo, che, llega el verano, ¿te vas a poner esa malla? Me parece que te tenés que anotar en el gimnasio. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y yo les voy a pedir que levanten la mano quién contó o miró las calorías de algún producto alimenticio. Muy bien, Muy bien, Me gusta que se están sincerando con su gordofobia interna.
Porque la verdad somos todos. Acá la cantidad de policías del cuerpo que hay, somos todos, ¿eh? Cada uno lo tiene introyectado. Porque acá, yo les voy a decir, acá la más gordofóbica soy yo. Si hay alguien gordofóbico es esta gorda activista que todos los días está diciendo, bueno, no voy a hacer ese comentario gordofóbico. Tenía una pareja que me decía siempre, che, me estás controlando lo que estoy comiendo. Mala mía, ¿no? O sea, mala mía. O sea, escribo un libro sobre activismo gordo, sobre mi experiencia personal, sobre todas las fascistas que tuve como nutricionista. Y después le estoy controlando a esa persona, le estoy controlando si está comiendo más hidrato con proteína o si está comiendo los fucking vegetales. Entonces, bueno, nada, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del deseo también, volver un poco a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el capitalismo? El capitalismo, sí, bueno, retomemos a Deleuze, que a mí mucho no me gusta, pero lo retomamos. Soy más Foucaultiana en ese sentido. Que el capitalismo funciona en el deseo. Entonces, ser una persona diverso corporal, ser una persona gorda, es salir por fuera del mercado de deseo. Y lo hablaba acá con Caro Espatar un poquito antes de estar en este glorioso panel, glorioso. Que qué feo que es ahora, que yo me hice un bypass por cuestiones que me exceden al peso, que ahora tengo más levante que cuando tenía 40 kilos a principio de año. Y soy una persona que disputo todos los días los espacios de deseo como activista gorda. Entonces, qué violento, ¿no? Qué violento, ¿no? La señora del primero B, Olga, diciéndome que tengo una vida más feliz ahora que bajé de peso. En algún punto yo voy a decir, sin ánimo de ofender a ninguna persona ni a las definiciones de lo que es ser trans, yo creo que ahora soy una gorda trans, soy una gorda encerrada en este cuerpo pseudohegemónico. O como me insultaron hace muy poco en Instagram, dejá de subir fotos de pseudoflaca, me dijeron. Porque ni siquiera, claro, porque como los gordos estamos marcados, tenemos la marca del demonio, tenemos la marca de la identidad quebrada, dice George Vigarello, tenemos la marca de esa identidad que no pudo cumplir, no pudo ser ese ciudadano responsable que una y otra vez consume, pero consume para poder cumplir con esos estereotipos corporales. Porque no solo se trata de ser delgado, sino que se trata de ser bello, amado, ser ágil. Se trata de estar lo más alejado posible de ser un gordo, porque ser un gordo es ser una persona enferma, vaga, que no tiene voluntad. Es esto, ¿no? Esa subjetividad quebrada que no puede asumirse en este mundo de consumo. Esa subjetividad que quizás, o sea, por alguna razón, su sensibilidad le dijo, bueno, che, no podemos con esto del látigo, ¿no? Porque la verdad que hay algo muy interesante cuando estuve escribiendo el libro que es investigar a la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasaba con el cuerpo en la Edad Media? Que todos sabemos, volviendo, ¿no? De vuelta, la Iglesia, el Estado tienen que estar separados. La Iglesia tenía esta cuestión del castigo en el cuerpo, ¿no? Esto es una cosa que pasa con el neoplatonismo y la idea de castigo hoy la podemos ver muy claramente con las dietas. ¿Cómo repensamos la idea de dieta sin que sea el silicio con el que me estoy dando en septiembre y anotándome en el gimnasio más cercano y haciendo la dieta disociada de las frutitas y las verduras? ¿Cómo salgo de eso para dar cuenta de una corporalidad en su más propia propiedad? ¿Cómo hago para desandar esos estados de que están todo el tiempo estereotipando nuestros cuerpos como plataforma de consumo? ¿Qué ha pasado hoy en día cuando hablamos de identidades, cuando Dora trae esto de, bueno, quizás en un momento ya no existan las identidades y exista la androginia? El problema es que igual va a haber cuerpo mercancía, igual va a haber jerarquías corporales, igualmente se va a seguir invisibilizando, violentando a los cuerpos que son diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para desandar a esa policía de los cuerpos que tenemos cada uno? Que tiene Olga del primero B, que tiene, o sea, mi verdulera Margarita, que me dice que me voy a poner una micro bikini. Me lo hubiera puesto igual, Margarita, con 40 kilos más. Y me hubiera reído cuando me miraran. O sea, me hubiera reído porque soy una gorda vanidosa, porque la vanidad fue un lugar de resistencia para mí, de poder desarmar esos lugares de violencia y opresión que desde que tengo recuerdo, porque fui culturalizada y fui criada como una feminidad, lamentablemente no sé ni andar en bicicleta por ese sesgo en mi familia,
estamos totalmente, o sea, como más vulneradas en el sentido de transformarnos en objetos de deseo. O sea, yo no estoy diciendo que no existe gordofobia en los lugares de la diversidad, LGBTIQXYZ, porque cada vez esto es un fast food de identidades, porque la identidad se volvió un valor de consumo. Y el problema no es la identidad, el problema son los modos de reconocimiento que habilita este sistema de consumo. Y esos lugares de reconocimiento tienen que ver con que nuestros cuerpos cumplan con esas normativas que están avaladas por la medicina, el modelo médico hegemónico, que ya lo criticaba el maestro de Foucault, Canguilhem, decía, bueno, pero tenemos un problema con la medicina que usa valores estándares fisiológicos para generar estandarizaciones corporales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día las pastillas anticonceptivas son probadas solo hasta 110 kilos. Una persona que quiere consumir anticonceptivos, y dije una persona, sí, o sea, no dije, esto no es potestad solamente de las feminidades. Cuando decimos esto, es qué pasa con aquella persona que tiene 101 kilos o que tiene 135. Y por ahí, o sea, lo que va a pasar específicamente es que no sabemos los efectos de eso, porque la industria farmacológica también sesga, digamos, los nichos de prueba sobre las corporalidades, sobre el peso. Eso es muy violento. Eso es muy, muy violento. De hecho, es tan violento como cuando uno entra a un consultorio y lo primero que te dicen es, sin verte nada, te ven gordo y te dicen, bueno, che, me duele el meñique. No, es que estás gorda. Pero me duele porque estaba atajando en handball y me pegó fuerte una pelota. No, pero estás gorda. El meñique ese se te va a deformar y se te va a destruir porque estás gorda. O sea, hay una justificación a partir de esto, ¿no? De la estetización, de la jerarquización corporal, de violencias que una y otra vez están sobre los cuerpos gordos. Los cuerpos gordos son uno de tantos chivos expiatorios del sistema de consumo. ¿Y por qué digo uno de tantos? Porque no es solo, o sea, no es el único chivo expiatorio, o sea, la pobreza, la marginación de las personas trans, o sea, hay muchos chivos expiatorios del sistema de consumo y el gordo es uno más. Es uno que, a ver, en este ejercicio que hacíamos, ¿quién usó el qué flaca que estás, como qué linda estás? Está el señalamiento en un otro que no conocemos, que no sabemos qué hace de su vida, y predicamos algo sobre ese otro sin saber absolutamente nada. Pero bueno, nada, acá me están apurando. Nos disciplina una y otra vez para que seamos estos cuerpos hegemónicos, estos compradores, estos consumidores. Y un poco traer que me parece sumamente importante que tenemos en esta primer feria internacional del libro feminista, que trajeron a las orilleras también, ¿no? ¿Viste? A un grupo de personajes orilleros que están ahí como haciendo cosas desde márgenes muy complejos también, con discusiones muy arduas con los movimientos feministas, y que es difícil, ¿no? Porque es difícil también discutir con el feminismo. Pero también es esto, si queremos ser soberanos y autónomos respecto de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si seguimos sosteniendo jerarquías corporales y normativas sobre los cuerpos? ¿Cómo lo vamos a hacer? No alcanza, o sea, tiene que salir el aborto legal y gratuito, tiene que salir, pero no alcanza. No alcanza porque estamos transversalizados con un sistema que es absolutamente gordofóbico y discriminador con las disidencias sexocorporales. Así que bueno, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Mucho de qué se trata en lo personal, pero pasé mucha vergüenza cuando ella hablaba de dildo y yo no sabía ni qué quería decir la palabra. Así que bueno, escribo de sexo como un deseo aspiracional y de Dora lo hemos aprendido todo. Es, para mí, no sé, yo vuelvo a pedir un aplauso porque Dora es la gran maestra. Es la más generosa, es la mujer que ha llegado al rango más alto del CONICET en la Argentina y además llegó para cambiar las condiciones de las científicas en la Argentina porque las cambió.
Y yo me vuelvo chauvinista, que no soy mucho, así como Nacional Popular, con el dulce de leche, obvio, acá se nota todo, con muy pocas cosas más, pero me agarra un nacionalismo plurinacional, latinoamericano, me agarra un latinoamericanismo fuerte, no europeísta, digamos, o no norteamericano, no en oposición, no quiero decir que no se puedan leer o decir barbaridades que por supuesto no pienso, pero sí me agarra un orgullo enorme de que creo que hemos construido teoría, calle y autoras y de revalorizar a las nuestras, por supuesto sin fronteras, pero sin fronteras dentro de Latinoamérica. Creo sí que el feminismo que quiero y que me gusta tiene que revalorizar, que el 8 de marzo como paro internacional salió de Argentina con Ni Una Menos, que hicimos temblar al mundo y que el mundo nos mira, y en lo literario y en la producción cultural, porque creo que somos obreras, científicas, trabajadoras, escritoras, periodistas, pero revalorizar mucho la producción cultural argentina y latinoamericana, como una producción además que me emociona enormemente, y creo que el otro día por lo menos lo sentí cabalmente y dije, bueno, voy a traer esto a la feria en la marcha en repudio a ese fallo vergonzoso de Lucía Pérez, que fue para mí una marcha que nos volvió a la calle después del aborto legal, que nos volvió a unir y que volvió a unir además contra un fallo que es contra Lucía y que es contra todas, que es contra todos, que es contra todes, pero que es muy peligroso porque juzgaba no solo que los violadores, abusadores, asesinos, violentos, que lleven una síndrome y unas facturas no van a ser violentos, desterrando toda la teoría de género que construimos todos estos años, sino además que una piba autodeterminada en su deseo para decidir con quién coger y con quién no coger, entonces no puede ser víctima. Y ese fallo destierra toda nuestra producción teórica de decirle a las pibas que se empoderen, porque si les decimos que se empoderen y cuando se los decimos y las ven autodeterminadas, la justicia va a decir que entonces por autodeterminadas no pueden ser víctimas, nos destruyen la teoría de género que hemos construido todos estos años. Pero además me pasó algo que en lo personal por supuesto que me emociona, porque digo, y no me parece contradictorio, había una pancarta que me pasaron además de Instagram con estas cosas maravillosas, porque no me la crucé, yo estaba laburando como laburante precarizada y orgullosa que soy de las 12 de Página 12, con la fotógrafa con la que cubrimos todas las marchas, Constanza Niscóbolos. Había una pancarta con una frase de la última nota de las 12 de Página 12 sobre el caso de Lucía, una nota que ni siquiera fue firmada como medida gremial del colectivo de trabajadoras y trabajadoras de un diario que acaba de entrar en crisis y que por supuesto defendemos los puestos de laburo, el derecho al trabajo, y que si en nuestra producción cultural y laboral no hay teoría feminista ni por lo que decimos ni por lo que dicen las demás y los demás. No es solo Página, por supuesto, es Télames, El Cronista, es Clarín, digo, son todos los medios, pero sí rescato, y rescato mucho las 12 de Página 12, como que no hemos producido teoría porque derrama. Ese día me pasó que hay una revista de la que alguna vez me dijeron acá no escriben mujeres, y me pasó a mí, como tantas otras cosas que nos pasan por el cuerpo, no me las contaron, sino que me echaron por gorda de la televisión, no había talle para mí porque las gordas damos más trabajo, y sí, damos más trabajo y acá estamos. Me echaron de la tele porque se cagaban en el género y en los indios, porque unen todo y por eso nosotras también la unimos con orgullo y hacemos esta revuelta del lenguaje, ¿no? Que me enseñó Horacio González, me dice, putita golosa es como los descamisados. Y tiene razón, somos las descamisadas feministas, en tetas o golosas. Pero sí, mientras una revista usaba una frase propia sin citar, pero el problema no es la cita propia, porque una cosa es colectivizar la palabra, y en eso somos las primeras en la sororidad. Otra cosa es desconocer el trabajo que implica llegar a esas palabras, porque mientras el liberalismo no derrama, los que subestimaron durante por lo menos 20 años, que es el trayecto laboral en la que puedo decir que escribí, que nunca nos leyeron, que nos subestimaron siempre, que nunca nos dieron importancia, ahora que descubren que hay un feminismo que sí nos ven,
creen que las palabras que le pusimos a ese feminismo caen del cielo, creen que las palabras derraman y no derraman. Vienen de nuestra producción cultural, vienen de nuestra calle, vienen de escuchar a las pibas o a las víctimas, vienen de recibir amenazas, vienen de llorar, vienen de subestimar. Las palabras no nacieron solas. Ahora les parece que era obvio y no era obvio. Estuvimos ahí para contarlo. Y mientras con una revista pasaba eso, las pibas hacían pancarta con nuestras frases, y no con una producción histórica, con la nota de la semana pasada. ¿No? Se decía de los diarios que servían para envolver huevos. Bueno, los huevos son un concepto que podemos cuestionar en este espacio. Los diarios seguramente ya no sirven para eso, leemos la web, pero qué mayor emoción que las palabras sean pancarta. Y no solo me emocionó, por supuesto, en lo personal, porque además en lo personal la primera frase que me salió es: te rechazo el Nobel con tal de que una piba crea que lo que escribís puede ser pancarta. Era emocionante que la piba ponía como la arroba de quien lo decía, en ese caso era una frase personal, pero vuelvo a pedir perdón que no es por algo personal. Sí me llama la atención como un colega puede desmerecer la autoría y la piba la reconoce en la calle. Porque en ese reconocimiento colectivo está el reconocimiento a la producción cultural, a que somos laburantes de par en par en la calle, pero que la producción cultural no es obvia, que tiene un valor, y esto lo hablamos y lo compartimos en esa merienda transgresora con Sasa, que es revalorizar nuestra palabra, revalorizar nuestro trabajo, porque es eso, somos trabajadoras de la palabra, del pensamiento, de la cultura, como por supuesto revalorizamos y defendemos al resto de las trabajadoras, y por eso hicimos paro, simbólico no, por eso la CGT toma el té y las mujeres la calle, y cuando hacemos paro, nos hacen un paro al otro día. Y pensaba que en serio no es casual que este año no se dio el Nobel, porque alguien que ni siquiera era integrante de la academia, sino que era el esposo de una integrante, pero con influencias en la academia, está y no solo cuestionado, sino condenado por 2 casos de una violación a la misma persona. El poder narrativo está cuestionado por su violación y nosotras estamos en la calle poniendo palabras. Y eso no es casualidad, sino que es una causalidad del laburo de las mujeres, las pibas, las trans, las historiadoras, las grandes, las chicas, los pibes, la diversidad sexual y cultural, que toda la vida fuimos ninguneadas, que lo seguimos siendo. Trabajamos a pesar de las editoriales, no con las editoriales. Trabajamos contra los diarios, no por los diarios. Y yo creo, y en esto, bueno, le agradezco a Dora que tiene que ir por suerte a otro lado, pero a ver qué piensa. Cuando vi ese cartel, yo pensé que realmente, por lo menos desde los años 70 y los intelectuales con compromiso político y popular, no hay un fenómeno, está también Caro Spataro, la Secretaría de Género y Sociales, no hay un fenómeno cultural y político tan ligado entre la calle, la academia, la cultura, los libros y los diarios. Que nos vengan a contar qué periodista está en la calle y está en el diario, está escribiendo y está en la pancarta. ¿En dónde una feria de libros tan popular y por qué que este año lo protagonizó Dora y fue increíble? Con Rita Segato tuvieron que cambiar 3 veces de sala, ¿no? Porque yo te vi y yo decía que abran La República Perdida. Para los que son más chiques que yo les voy a contar que es como la película que te contaba la historia argentina, y hacía mucho hincapié obviamente en el poder de la sociedad rural con las vacas mugiendo y el capo, que es todo lo que está mal en la Argentina, porque es todo lo que no derrama, y ahora que sacaron las retenciones los podemos ver. En la cara de la sociedad rural las tenían a la gente atravesando el medio del campo donde están las vacas para escucharlas a Dora y a Rita. Y tenían que abrir La República Perdida porque el feminismo viene a hacer tambalear ese poder del establishment en la Argentina. Y es el establishment político, económico y cultural. Por supuesto que no es fácil, porque nos la cobran, y por eso el lobby eclesiástico de la Iglesia Católica
abriéndole la puerta al mayor de los peligros actuales, que es el evangelismo fascista, no la ideología o la fe, sino el movimiento político que vuelve a traer el conservadurismo de Ronald Reagan y a mostrar que el liberalismo no es liberalismo sexual, es liberalismo económico y es conservadurismo sexual, y lo vuelve a imponer. Y me hacía un relato conmovedor Violeta Barrientos, una poeta y feminista peruana, contando cómo sacaron a los curitas del tercer mundo para que no haya comunismo. Así creció el evangelismo en los territorios, y los que ahora dicen no se metan con mis hijos están en contra, y lo vimos en Lima, están en contra de las familias democráticas y quieren estados más chicos. No solo van en contra de nuestra agenda sexual, van en contra de los derechos políticos, económicos, del Estado presente y de las democracias activas y participativas. Por eso el lobby del Vaticano frenó el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Lo frenó para que no se pueda aprobar en Latinoamérica, y lo frenó para frenarnos. Nos frenó para frenar algo que va más allá de una agenda que por supuesto defiendo, como defiendo la vida de cada una de las pibas y la libertad sexual, y lo que dijo Dora en el Congreso, que es el derecho definitivo a disfrutar del sexo más allá de la reproducción. Pero además ese deseo es potencia política. Nuestro deseo sexual, nuestro deseo corporal, nuestro deseo no binario, nuestro deseo a las identidades es un tsunami político. Por eso nos quieren frenar, porque no estamos en una feria hablando solo de libros y no estamos en la calle sin leer. Como me dijo Graciela Morgade, que me encantó, sobre la educación sexual integral, la ESI viene a revalorizar la escuela como espacio político y viene a revalorizar la curiosidad. El éxito de una feria de libro feminista, de la charla en la feria del libro, lo que pasa, fui a las ferias de casi todas las provincias. El interés que hay tiene que ver con una curiosidad, y la curiosidad surge cuando todavía crees que el cambio es posible. Cuando no crees en el cambio, no lees nada, te distraes. Y por supuesto que la literatura de la distracción es súper válida. Pero cuando crees en el cambio, querés leer, querés pensar, querés escuchar, querés cambiar. Entonces nuestra producción cultural creo que sí viene a cambiar, en que más allá de que por supuesto ni el feminismo, ni la diversidad sexual, ni la academia, ni el periodismo son idílicos si no hay internas, sí convoco a que frente al neofascismo bajemos las internas y subamos la unidad, porque no seamos boludos y regalemos todo. Bueno, no las diferencias, porque todos, todas y todos tenemos mucho que aprender y podemos tener. Las diferencias son legítimas porque tienen que ver con el pensamiento, la interpelación, la potencia, pero sí no la interna de destruirnos, porque hay que tener algo muy claro. El enemigo del feminismo es el fascismo, y para el fascismo el único enemigo es el feminismo. Hoy en América Latina, más allá de que surjan y de que todo tenga matices, el feminismo es enemigo por su potencialidad de cambio, no solo por la propia agenda feminista, no solo por la propia agenda de la diversidad sexual y cultural y corporal, sino porque todavía cree en el poder de transformación. Mirta Legrand en su mesaza, y le arrebatamos esta mesacita, cuando Jimena Barón Grande le dijo lo que pasaba con el abuso sexual en la iglesia, dijo, eso pasó siempre y eso venimos a cambiar. Queremos cambiar lo que pasó siempre para que deje de pasar. Mañana va a ser un día muy importante en el que tengo todo mi corazón en la conferencia que van a dar las actrices argentinas, y eso es un símbolo. Ellas, las populares y las famosas, están apoyando a las masas, y las masas a ellas, y una a todas y todas a una, porque tenemos que derribar una televisión que encubre la violencia sexual, que reproduce esa violencia sexual, y que cuando nos abre la puerta podemos generar un feminismo más popular y transformador.